Del otro lado tiene la gentileza de atendernos Andrés Folguera, doctor en geología, especializado en tectónica. Andrés, muy buenas tardes, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, todo muy bien. Repito el agradecimiento por el horario y por tu tiempo también, porque imagino que también están muy requeridos por los medios de comunicación, habida cuenta de que ustedes son una voz autorizada para hablar de esto. ¿Se puede trazar algún tipo de causalidad, casualidad en estos temas? Hablo de lo que ocurrió en Venezuela y lo que ocurrió en Colombia puntualmente, con tan poco tiempo de separados uno de otro. O sea, hay casos de grandes terremotos que gatillan terremotos vecinos. Ujú. Podría ser el caso, pero sospecho que no, porque realmente los terremotos de Venezuela son bastante diferentes al terremoto de Colombia ayer. O sea que sospecho que no hay una relación entre ambos. ¿En dónde está la diferencia, Andrés? La diferencia está en que en el caso de Venezuela fueron dos fallas activas, la falla de Boconó y la falla de San Sebastián, que produjeron dos terremotos muy cercanos a la superficie, menores a 10 kilómetros en profundidad. En cambio, en el caso de Colombia, fue un sismo mucho más profundo, de 100 kilómetros de profundidad, y se debió al fondo del Océano Pacífico que se hunde bajo el continente sudamericano. Y ese proceso, esas dos placas que entran en contacto, producen sismos, y el caso de Colombia es un sismo asociado a ese proceso. Y en cuanto acá en la placa aparece algo que también es un disparador, ¿no? Que tiene que ver con los niveles de destrucción. Me parece que esto también tiene que ver con los niveles de construcción o cómo se construye, ¿no? Exacto, o sea, los terremotos destruyen y matan por tres variables. Una es la magnitud, que en los dos casos fueron parecidos, en el caso de Colombia y Venezuela. Otra es la profundidad, que en el caso de Colombia es más lejano, es más profundo el sismo, y por lo tanto la energía llega un poco más atenuada. Y la tercera razón es la que vos mencionás, es el nivel de construcción sismo resistente. Los países que son ineficientes o son corruptos en cuanto a no respetar estas normativas tienen niveles de destrucción mucho mayores que los que lo son. Andrés, Claro. ¿y hay algunos países que tienen que estar más alertas que otros? ¿Y cuál es la situación de Argentina en todo esto? O sea, para que tengas una idea, probablemente el 60-70% de la energía sísmica se libera en el perímetro del Pacífico. O sea, Chile y Argentina están dentro de los países más sísmicos de la Tierra. Todo Sudamérica está dentro, todos los países sudamericanos que miran hacia los Andes, que están sobre los Andes, están entre los países más sísmicos del planeta. O sea que Argentina comparte estas características con países como Colombia y Venezuela. Y casi que la pregunta cae por obligación. ¿Y estamos preparados en materia de construcción para este tipo de cuestiones? Yo creo que en gran parte del territorio argentino no estamos preparados. Hay provincias donde sospecho que los niveles de construcción sismo resistentes son muy bajos. Es muy difícil de saber eso al no haber relevamientos oficiales, pero provincias como Catamarca, Salta, La Rioja, Tucumán, probablemente estén muy indefensas ante el advenimiento de un sismo de esta magnitud. Andrés, cuando mencionaste los lugares, pienso en algunas provincias determinadas de la República Argentina que imagino que están en un posible cordón que más afectados en caso de una situación así. Hay provincias, te preguntaba por la cuestión de Argentina globalmente, pero imagino que hay territorios y provincias que esto debe estar más concentrado. No entiendo bien la pregunta. ¿A qué te estás refiriendo con eso? Claro, en el sentido de que hay provincias en materia de infraestructura, pues decís, Argentina no está preparada casi en su totalidad, pero imagino que hay provincias en donde esto se debe sentir mucho más. No sé, pienso en San Juan, pienso en Mendoza, pienso en La Rioja. O sea, en San Juan y Mendoza hay una experiencia relativamente reciente. Están los sismos del 44 y el 77,
a partir de la destrucción de la ciudad de San Juan. Básicamente se extremaron las condiciones de construcción antisísmica. De todas maneras, eso no es parejo a nivel social. Hay, por supuesto, que edificios de clase alta están construidos con estándares antisísmicos, pero gran parte de la población no tiene esta cobertura. Pero hay provincias que reúnen las mismas características de riesgo que San Juan y Mendoza, que al no haber terremotos recientes en la memoria colectiva, hace que estén mucho más desprotegidos. Por ejemplo, La Rioja está construida sobre una falla activa, de la cual se sabe muy poco. Lo mismo pasa con Catamarca, lo mismo pasa con Salta, con Tucumán. O sea que esas provincias, por eso pongo el foco en que en el norte de Argentina hay condiciones de más riesgo que en San Juan y Mendoza. Andrés, buenas tardes, gracias por este rato y por compartir este conocimiento, porque creo que hasta que no pasan estas cosas es como que nadie pregunta, ¿no? Es como que nadie nos llama la atención, más allá de que si no tenés un hijo en etapa escolar y que venga con la teoría, que tenemos que estudiar la teoría de las placas tectónicas, ¿viste? Entonces ahí sí, más o menos mirás el mapa y decís, bueno, pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué nos pasa? Todas estas regiones o nosotros en Argentina, ¿tenemos que estar en alerta? ¿Cómo debería actuar o cómo debería continuarse este tema? Realmente no se trata de estar en alerta, se trata de ser observante, o sea, se trata de pedirle a nuestros estados que se preocupen de estos problemas. Bien. Que en realidad en Argentina tenemos organismos que están dedicados a estas problemáticas, por ejemplo el Instituto Nacional de Previsión Sísmica, que está en San Juan. Es un organismo conocido que mide la sismicidad y conoce las fallas activas. Después tenemos numerosos científicos, entre los cuales me incluyo, que estudiamos las fallas activas en nuestro territorio. Lo que falta es una conexión entre las políticas gubernamentales y los estudios. Claro, entre el diagnóstico y la práctica cotidiana, si se quiere, ¿no? Exacto. Y además Argentina vive siempre con una problemática muy de corto plazo, diría. Entonces, estos son problemas que requieren acuerdos entre las diferentes administraciones y políticas estables a lo largo de décadas, que es lo que en nuestro país suele faltar. Sí, esto de que se planifique como Estado y no como política de gestión, ¿no? Esto de dejarlo para siempre y para que sea una política pública, ¿no? Parte de las discusiones que se vienen dando. Andrés, desde ya, muchísimas gracias por este contacto, por estas aclaraciones. La verdad es que nos llama mucho la atención este tipo de fenómenos. Incluso nosotros, acá tenemos un colega, compañero, que es Pablo Lucero, que forma parte del sistema de alerta temprano, que habla en realidad de circunstancias climáticas. Y también hablábamos un poco esto de lo que tiene que ver con los tornados. En los últimos días se viralizaron también imágenes acá en la provincia de Santa Fe con tornados, con trombas. En realidad él nos decía la palabra técnica es tornado. Y decía, bueno, nosotros estamos en zona de tornados. Lo que pasa es que no se dice y no se diagnostica, entre comillas, porque si no hay que hacer toda una movida estatal para poder acompañar eso y nadie quiere tomar este tema. Me parece que va casi por el mismo sentido, ¿no? O sea, sí, realmente es mucho más caro atender a la destrucción. O sea, para darte un ejemplo, en Colombia probablemente la destrucción implique $1.000 millones. En Venezuela mucho más. Pero entonces las inversiones que se tendrían que hacer en nuestros países para construir con estándares sismoresistentes son desde ya menores. Pero en un país donde no se arreglan las rutas porque hay otras prioridades, imagínate prepararse para un sismo que puede ocurrir en 20 años. Es prácticamente ciencia ficción, ¿no? Claro, tal cual. Andrés, muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo. Un gusto. Saludos. Hasta la próxima. Estábamos hablando con el doctor Andrés Folguera. Él es geólogo e investigador del CONICET respecto de lo que son los sismos en la región. ¿Qué pasa después de lo que ocurrió en muy poquito tiempo en Venezuela, en Colombia? ¿Cómo son estas placas activas? ¿Cómo se va moviendo la tierra? ¿Y qué pasa también con nuestra región, particularmente la Argentina? Estamos en tu aire, siempre aire.